Con respecto a la circulación, las entidades públicas de la ciudad en muchos casos desconocen la importancia del proceso de circulación de las obras artísticas, necesario para la proyección de las entidades en las cuales trabajan la danza. Se piensa que la creación de público no es un factor de importancia, que los proyectos de danza que se generan al interior de las instituciones se desarrollan con recursos propios, como decía ahorita, pero carecen de continuidad por no contar con el apoyo de la empresa pública o la empresa privada. La empresa privada, por lo general, destina los recursos a la Fundación Carnaval de Barranquilla para sus funcionalidades, de lo que tiene que ver con carnaval. Bueno, en cuanto a una de las fortalezas que nosotros tenemos o manifestamos en cuanto a la organización existe evidencia de la organización que ha tenido el sector de la danza en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, desde finales de la década de los 80 del siglo pasado. Ellos son ProDanza, proceso liderado por las escuelas y academias de danza de la ciudad con el fin de impartir y recibir capacitación de diferentes disciplinas de la danza. El Consejo Distrital y Departamental de Danza. Esto fue un experimento que se hizo mucho antes de que existieran los consejos a nivel nacional, mucho antes de que existiera todo, cuando existían solamente los fondos mixtos. Aquí existió un Consejo Distrital y Departamental de Danza que impulsó el primer Congreso Nacional de Danza. Y con esto no me quiero volver como el señor Alfredo de la Estrella, fuimos primeros en esto, fuimos primeros en aquello, pero sí quiero recordarle que sí ha habido en el sector unas organizaciones. Consejo Distrital y Departamental de Danza, ente creado por iniciativa del entonces Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura del Departamento del Atlántico, que diseñó en su momento los talleres de capacitación y organizó de manera local el primer Congreso Nacional de Danza. Y de ahí salió el primer Consejo Nacional de Danza también, ¿verdad? Otra organización es Atradanza, Asociación de los Trabajadores de la Danza del Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico, entidad que agrupa gran parte de los actores del Carnaval de Barranquilla, propende por la reivindicación de sus derechos como portadores y hacedores de carnaval. Otra organización es la Red Departamental de Festivales Estudiantiles de Danza y Música del Atlántico, entidad que agrupa coreógrafos y entidades educativas que organizan festivales estudiantiles de danza y música, creada con el fin de unificar criterios sobre concursos y modos de evaluación, capacitar a los coreógrafos y docentes de la danza. Está el Consejo Distrital de Danza, ente creado por iniciativa del entonces Instituto Distrital de Cultura, bajo los lineamientos de la Ley 397 del 97, Ley General de Cultura, ente asesor de las políticas públicas del sector de la danza en el distrito de Barranquilla. El Consejo Departamental de Danza, que tiene las mismas características, y bueno, en esto lo abordará la profesora Lucy, que tiene que ver con el Consejo Municipal de Danza de Soledad, que también tiene consejo. Esto es para dar un diagnóstico de cómo sí hemos venido estando organizados, pero que a su vez la incredulidad del Estado nos ha obligado a estar casi siempre haciendo y gestionando nuestras propias cosas, nuestros propios recursos. En cuanto a infraestructura, la infraestructura en la ciudad de Barranquilla tiene un hecho bien sui generis, y es que por lo menos en el campo de carnaval, en una última encuesta, en la encuesta que se hizo el año pasado para la constitución de un documento socioeconómico sobre el carnaval de Barranquilla, digamos que el 80% de las personas consideran que la infraestructura de carnaval se desarrolla perfectamente en la vía 40. Eso es lo que dice el Centro Nacional de Consultoría, resultados de la encuesta. Y que los espacios abiertos como tal son los escenarios propicios para desarrollar la danza de carnaval. De igual manera, ya en lo que tiene que ver con las escuelas como tal, en la mayoría de las escuelas de danza que se encuentran en la ciudad de Barranquilla, todas tienen sede propia. Todas tienen sede, un 40% propia y otro 60% arrendado. Los grupos de carnaval, en la mayoría de los casos, consideran su sede y su centro de operaciones la casa del director. Eso es, la casa del director, eso es la sede, y para allá va todo el mundo, y de ahí salimos, y de ahí nos vamos, aquí nos reunimos y aquí entramos. Los colectivos artísticos, en la mayoría de los casos, todos trabajan en sede.
pero ahí sí un 10% es propia y un 90% se desarrolla bien sea en términos de alquiler o de arriendo o en concertaciones o convenios con instituciones educativas que facilitan sus canchas, facilitan sus salones y facilitan los espacios que tengan adecuados, y ahí es donde la mayoría de los colectivos desarrollan sus trabajos. Lo que tiene que ver con las instituciones educativas, pues las educaciones educativas, pues de igual manera ellos desarrollan sus actividades de danza en los sitios asignados para tal, llámese cancha, llámese playón, llámese la parte de adelante, llámese salón de danza en pocos y escasos casos, pero que se reconoce como espacio para la danza, es decir, que se le respeta su condición de salón de danza en la medida en que el profesor esté delante. Del momento en que el profesor sale, entran los tecondistas, entran los basquetbolistas y todo lo demás. Con respecto a la circulación genera expectativas solo en los microespacios de las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Como le venía diciendo, el fenómeno que tenemos de ser casi que autosuficientes o autogestores implica de que digamos que el público potencial está ahí: mamá, papá, nieto, hijo, abuelo, tío, que son los que van a las funciones, y razón por la cual todo el fenómeno de la circulación casi siempre se hace de manera interna y no trasciende más allá de esto. Entonces, ¿quiénes saben la función de la academia tal y pascual? La mamá, el tío, el abuelo, el primo y todos los que tienen que colaborar con la boleta para poder llenar el escenario Amiga de la Rosa, o en este caso el José Consuegra King, que es el que va a quedar sobreviviendo. La gran mayoría de las escuelas proyectan sus trabajos artísticos y de formación desde las acciones y eventos independientes cuyo radio de acción es el mismo microespacio de las escuelas, como ya lo había dicho. En cuanto a la circulación de carnaval, aquí pasa un fenómeno bien interesante. Ellos no hacen circulación, ellos son objeto de la circulación en estos momentos. Es decir, a partir de unas políticas direccionadas desde la Fundación Carnaval de Barranquilla, se reúnen o se segmentan cada una de las agrupaciones y se cogen muestras representativas de esto, se hace un gran collage y se envía a mostrar, pero no existe una circulación particular. Es decir, por poner un ejemplo, el Congo Grande de Barranquilla no es el que hace la circulación, hace la circulación su señor director, miembros de su familia o alguno de los bailarines más destacados, y para de contar eso en el collage que hemos denominado muestra de carnaval, que es lo que se está exportando en este momento. La circulación con los grupos, digamos que colectivos artísticos de danza, la circulación pues genera solamente expectativas de igual manera en la mayoría de sus microespacios, porque toda la circulación depende básica y exclusivamente de los bolsillos de cada uno de los interesados ahí dentro. Bueno, pasemos ya enseguida al término de propuestas como tal. En lo que tiene que ver con la formación, ahí volvemos a ser enfáticos, y es propiciar alianzas y convenios con las universidades y las entidades de educación formal para fomentar la formación y capacitación técnica y cultural de gestores y administradores culturales, y de igual manera para los danzantes, para coordinar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Esto es básicamente lo que reza el artículo 29 de la Ley de Cultura.